Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana, como siempre, a grandes personalidades. Y en esta ocasión tengo el honor de tener con nosotros al periodista, escritor y abogado José Venegas. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por lo de grandes personalidades. Lo dirás por otros, no por mí. No, estoy de acuerdo con que tú eres una gran personalidad. Por eso mismo he buscado tu contacto porque he visto tu programa y tienes unos muy buenos argumentos, muy buenas propuestas. Y eso mismo es lo que vamos a discutir hoy día. Dale, ok. Buenísimo. Listo, y para no perder ni un segundo, empecemos. Cuéntanos sobre ti, tu trayectoria, a qué te dedicas, quién es José Venegas. Sí, preguntas que siempre es bien difícil, ¿no? Bueno, reduciendo. Soy un abogado argentino, tengo una maestría en Economía y Ciencias Políticas. Tuve una época de joven que me dediqué un poco a la política, pensaba que íbamos a cambiar en ese momento la Argentina, que venía de muchos años de populismo, una economía mixta y demás. Y en un momento pareció que lo íbamos a lograr realmente. La década del 90 fue como un momento así de mucho optimismo en ese sentido. Y después de eso me dediqué digamos, a los mismos temas, pero desde el periodismo de opinión, que hago desde hace muchísimos años, en radio básicamente, en televisión, he escrito columnas en muchos diarios de distintos lugares del mundo. Y eso, me dedico en gran medida, mi preocupación intelectual está centrada en el problema de la sociedad y la libertad individual y cosas nuevas que aparecen y cómo, cuestiones nuevas que aparecen y cómo el liberalismo clásico tiene algunas notas así de demasiado optimismo en algunos puntos y siempre me ha gustado dar vueltas sobre ese asunto, ¿no? Un enfoque medio jurídico, económico, austríaco, digamos. Me dices que, Tengo varios libros. me dices que adhieres a lo que sería la filosofía política liberal. Cuéntanos, por favor, cómo llegaste a estas ideas y lo más importante, ¿por qué decidiste quedarte con ellas? Bueno, era muy chico, en mi casa se hablaba mucho del liberalismo, porque tengo una familia que era muy afecta al tema, y yo, no, yo soy, digamos, el más chico de una familia muy grande, no tenía demasiadas explicaciones, entonces encontré en la biblioteca un libro que se llamaba El liberalismo. Así que dije, este libro tiene que tener las respuestas de qué es esto, que es de Ludwig von Mises, y que me hizo un impacto muy grande, porque ya se ve que uno, a través del sistema educativo o el contacto que uno tiene con los demás, las ideas que van prevaleciendo, ya esas cosas me resultaron notablemente sorprendentes. Así que siempre me quedé por ahí, no tuve una etapa socialista porque fui inoculado, digamos, con la vacuna correcta en el momento indicado, nunca salí de ahí. Eh, pero sí fui cambiando mi visión sobre las cuestiones del liberalismo, fui como creciendo en etapas, ¿no? Tuve una etapa así muy Mises al principio, después de más grande descubrí a Ayn Rand. Ayn Rand tiene algo que es que a mucha gente la fanatiza realmente, porque también es un golpe fuerte a la cabeza, porque Ayn Rand justifica el liberalismo desde el más profundo individualismo, y eso es lo que más me gustó, ¿no? No, no hace nunca el argumento utilitario de lo que es bueno o no para la sociedad, sí lo usa, pero digamos, no es el fundamento de su liberalismo, que es lo que más me gustó, y después pasé a una etapa donde creo que completa eso, con un autor que es Thomas Szasz, que va a cuestiones del individuo que van más allá inclusive de la política, pero que creo que tienen mucho que ver, que giran alrededor de la política, cuestionando esto de que existe una enfermedad mental, toma muchas cosas de Foucault, pero es un Foucault austríaco, digamos, el de Thomas Szasz. Y bueno, esa fue como mi etapa última, digamos, en la que creo que estoy.
Y mira tú qué suerte, no todo el mundo tiene la gran ventaja de descubrir eso en su casa. La mayoría nos vamos topando con eso mientras vamos investigando. Claro, todos los que tienen esas ganas por el saber. Y por suerte muchos terminamos en lo que es el liberalismo. Y vemos que todo esto se ha ido organizando de tal forma que tú tienes hoy en día un programa muy interesante llamado de construcción de noticias. Cuéntanos, por favor, cómo surgió este proyecto y a dónde va direccionado. Bueno, de construcción de noticias, yo hago hace muchos años radio y siempre he hecho lo mismo, digamos. Hago reportajes y ese tipo de cosas. Hoy ya no me interesan tanto, pero lo que hago es tomar básicamente las ideas que hay detrás de las cosas que se dicen en la semana y me encanta esta palabra de construcción que trae el posmodernismo porque he descubierto que es lo que he hecho siempre, ¿no? Detrás del modo en que definimos las cosas o hablamos con una cantidad de supuestos que tienen muchas veces ideas más interesantes, que no están expresadas o que están supuestas, que las que se dicen. Entonces lo que hago es machacar un poco ahí, porque me parece mucho más importante siempre que la discusión política. La discusión política está en un plano generalmente bastante disimulado, ¿no? Entonces me parece mejor ir por ahí. Así que, como hago este programa de radio, hace muchos años se llama Hasta Lengua es Mía, hay mucho material ahí en YouTube sobre eso, y estamos en verano, dije, bueno, voy a continuar en un formato de podcast, y lo hice, lo estoy haciendo ahora en formato de podcast, ¿no? Y ya para ir entrando en materia y con todo este conocimiento que he ido acumulando a través de los años, quisiera topar uno de los grandes temas de discusión entre quienes adhieren a lo que son las ideas de la libertad. Y es la gran fragmentación que hay dentro de este denominado, no sé si sería movimiento liberal. ¿A qué se debe aquello? ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo entre liberales para alcanzar ciertas metas comunes, como es darle frente a lo que es el avance de los colectivismos? Bueno, lo primero es que hay una manía de esto. De movimiento liberal es una cosa que yo detesto porque no sé qué es, ¿no? Y además cuando pasan los años eh, crece mi ignorancia sobre el asunto, ¿no? Porque, pero es una de esas ideas como la de derecha e izquierda que uno todo el tiempo la critica, pero al final en algún momento cae porque no encuentra una forma de definirlo, ¿no? Pero si vemos a lo que es el movimiento liberal, bueno, hay autores que tienen diferencias, y está bien que sea así, porque el avance de las ideas es en gran parte ensayo y error, ¿no? Unos aciertan en un aspecto, otros no aciertan en otro aspecto. Son todas explicaciones que tenemos sobre la sociedad desde un punto de vista bastante complejo y bastante herético, porque yo creo que es muy herético el liberalismo, muy, muy, muy herético, y entonces en algún momento choca con posiciones conservadoras o que se asustan o lo que fuera, o simplemente distintas formas de ver un mismo problema. Este es el plano de las ideas intelectual. Pero aparte de eso, está lo que yo llamo desde hace mucho el mundo del canapé, ¿no? Que es una especie de liberalismo gerencial. Hola, yo soy gerente del liberalismo porque tengo una fundación que se llama así, y hago estos eventos y hago estos cócteles, y por lo tanto soy dueño, soy en parte dueño, soy del movimiento liberal y voy a ser reconocido como tal. Creo que esto último es una peste, ¿no? Y hace mucho que no me siento parte, ni validado, ni nada, desde ese punto de vista. Es inútil, solamente lo conocemos nosotros, son peleas que hay que, como digo, de la cual se entera un pequeño mundillo cuando uno le nombra a los supuestos protagonistas de las grandes peleas a otra gente y dice, ¿y esos quiénes son? No interesan, yo no creo en el liberalismo para liberales, el liberalismo no está hecho para los liberales, ni tiene que estar hecho por los liberales, creo más bien que las experiencias de éxito son cuando se logra entender. El liberalismo es una etapa, creo yo, de la evolución del hombre, cómo se ve a sí mismo, que tiene mucha influencia en la sociedad y que está presente, inclusive en gente que explícitamente no lo comparte, pero que
se mueve o tiene estos supuestos que hay que desgranar, pero que están sueltos, a los que les falta consistencia, y ese es un poco el trabajo que tenemos que hacer de ver por qué, digamos, atenta contra la libertad poner en riesgo o en juego el derecho de propiedad. Esto es algo que no es intuitivo, es algo que hay que explicarlo. ¿Por qué el derecho de propiedad es la libertad? Me parece mucho más interesante en ese sentido a gente que ya acepta que lo importante es el individuo, lo importante es la persona, que no se puede aplastar a nadie, en un sentido bien amplio, ¿no? Más allá de la política, que no se puede perjudicar a la gente porque sí, que es bueno el mundo de los contratos, que hay que cumplir la palabra, hay una base ahí que tiene que ver con el comercio, y creo que sobre esa gente hay que actuar. Entonces, el movimiento liberal me parece ser interesante. Las ideas liberales, cómo van evolucionando desde distintas perspectivas, eso sí me parece muy interesante, y uno inevitablemente tiene alguna de esas. Muchas veces lo que se considera que es una pelea de tipo personal, en realidad se trata de posiciones de ideas irreconciliables. Y que, como son posiciones de ideas irreconciliables, en este ámbito social del mundo del canapé, se transforman en guerras intestinas, porque ¿quién es el dueño entonces de la verdad liberal? ¿No? Así que muchas veces se pelean por eso, por el dueño, ser dueños de una pelota de un partido que solamente le interesa a ellos jugar, ¿no? ¿Y cuál sería más o menos el punto común que tú ves para que se pueda reunificar este mal llamado, como tú dices, movimiento, para hacerle frente común al avance de los colectivismos? Bueno, no sé si se tiene que unificar. Yo francamente hay cosas, posiciones con las cuales realmente no, tampoco me quiero unificar, ¿no? No hay un mundo común. Esto tiene mucho que ver con la forma en que se ve la sociedad y la economía, ¿no? Se habla de la Argentina, o se habla de la Unión Europea, o se habla de Estados Unidos, o de Latinoamérica, son abstracciones y grandes simplificaciones. No es algo que haya que preservar. Creo que eso del mundo liberal es menos que todo eso. Ni hay que llevarse bien, ni hay que juntarse. Y hay un plano político de enfrentamiento al colectivismo que es muy concreto, y ahí, qué sé yo, que se puede, no sé si se puede teorizar mucho de lo que se debe hacer, sobre todo en cada país. Pero me parece mucho más importante para el avance de las ideas de la libertad la producción intelectual, sin necesidad de tener relaciones personales, de llevarse bien, o no estar condicionado por estar dentro del mundo liberal. O, no hay que tener eso, porque además este mundo liberal tiene, como todos los grupos así, un poco como los de la vida de Brian, los terroristas de la vida de Brian, tienen esta cosa de a quién excluimos y a quién incluimos, ¿no? Se va armando como esa supuesta autoridad. Eso es pésimo para el crecimiento intelectual, el crecimiento de las ideas. Uno tiene que estar totalmente independiente. ¿Me voy a llevar bien cuando diga lo que estoy diciendo? ¿Voy a tener muchos likes o pocos likes? Me parece que hay que estar afuera, porque si no, no se hace nada valioso, ¿no? O por lo menos a mí no es algo que me interese. Entonces, yo no sé, ¿hay que juntarse o hay que dividirse? No lo sé. Capaz que hay que dividirse y ganar coherencia, ¿no? Como digo, hay cosas en común que uno puede tener con alguien que piensa como un socialdemócrata. ¿Me tengo que juntar con los socialdemócratas? Bueno, a veces sí, qué sé yo. Mira, a lo mejor hay algunas circunstancias en las que sí. Pero me parece que en cuanto a las ideas del liberalismo, más que nada, más que peleas personales, no, hay que profundizar las diferencias y contrastarlas y verlas, y bueno, así es la cosa, así es el avance de las ideas. Después, creo que a todos los grupos le pasa, hay como una tentación mesiánica, ¿no? Nosotros somos los del grupo liberal que vamos a salvar al mundo del socialismo. Y no sé si quieren quieren ser salvados, ¿no? Yo creo que hay que ir a una cosa un poco más humilde, tengo esta idea que es bastante rara en la humanidad, que creo que es bastante buena, que es muy coherente, que ve a la sociedad desde el punto de vista de la colaboración y no del conflicto. Es una maravilla eso. Tenemos la posibilidad de colaborar, que dice que los intereses nuestros
son compatibles con gente que tiene muchísimo dinero, que está en contra de la envidia. Bueno, ¿cómo se piensa en eso? ¿Cómo se lo defiende? A mí me gusta que haya división en ese sentido, más que unión. Y precisamente tú tienes un artículo muy interesante en el cual has denominado No reconozco el liberalismo, que haces una fuerte crítica al rumbo por el cual muchos denominados liberales han decidido transitar, un rumbo que ya no tendría mucho que ver con la defensa del individuo, sino simplemente con la reacción, una reacción simple contra todo lo que vendría a ser denominado a la izquierda. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué se ve todo este enredo ideológico en el cual se ha ido más o menos devaluando el pensamiento liberal? Sí, es una cosa que me sorprende hace muchos años. Tengo un libro también que se llama Lo impensable, el curioso caso de los liberales mutando al fascismo, porque yo creía que era algo realmente que no podía pasar. Y mi experiencia personal es haber visto ese mundo que digo del canapé, que no se metía en ninguna cuestión. Me acuerdo, bueno, sobre la época del auge del chavismo, digamos, era el momento de mayor apego al canapé y al cóctel y a no hablar de nada importante. Yo ejercía el periodismo en esa época, así que tenía muchos choques con el kirchnerismo. Yo veía como los que estaban en ese mundillo estaban totalmente aparte, como escondidos atrás de una rama. Y de repente hubo todo un movimiento de pensamiento de asociar al liberalismo con el nacionalismo, con el clericalismo, con que hay que tener determinadas adhesiones a formas culturales muy particulares como familiares o sexuales o lo que fuera, que tiene que ver con un mundo que se acabó en la década del 50 encima, así que eso lo hace un conservadurismo muy particular, porque el conservadurismo en general trata de detener los cambios, pero acá este era un conservadurismo revolucionario, por eso yo lo asocio más al fascismo, ¿no? Es un conservadurismo que quiere, no, la sociedad que ya cambió la vamos a volver a moldear, por razones oportunistas políticas, muchas veces invocando una cuestión estratégica, ¿no? Y entonces esto, ¿no? De asociarlo con el nacionalismo, de agarrar a Ludwig von Mises y decir que era más o menos el hijo del Papa Francisco, o de otra versión de la Iglesia, cuando era todo lo contrario. Además citaban un libro que es Socialismo, donde hace un ataque bastante grande Mises a la Iglesia, a la influencia de la Iglesia. Y me sorprendió, pero además me sorprendió mucho porque estos que aparecían con esta nueva versión me hacían, a mí y a otros, particularmente objeto de ataque, ¿no? Y hablando desde una perspectiva que me pareció que no se estaba entendiendo el fondo de la cuestión. Era como si me desafiaran a probar las mismas cosas que me decían los trotskistas en la facultad sobre el liberalismo. Así que empecé a ver un zafarrancho, que es una palabra argentina, no sé si se entiende zafarrancho, supongo que sí, un lío bárbaro, en materia de ideas que yo no reconocía y pensaba que era un fenómeno marginal, pero ahora me fui encontrando con que era bastante general, con que el que estaba en la posición de siempre era yo, un poco, ¿no? Hay otros, por supuesto, digo, pero esto era una cosa bastante generalizada, al punto en que llegué a no reconocerlo, a ver esta asociación entre liberalismo y religión, que es tan nefasta, no por la religión, sino porque, de hecho, la explicación sobre la libertad humana y la actividad del liberalismo, que tiene que ver sobre todo con el límite al poder, no es la libertad existencial, es la libertad frente al poder. Y la política, por lo tanto, la actividad política siempre es la antesala del uso de la fuerza, porque la política tiene que ver con qué hacemos con el uso de la fuerza, básicamente. Mezclarlo con la religión es muy malo, tiene que ver con, además, mucho con la historia del liberalismo, la cosa de saquemos la religión de la explicación de cómo usamos la fuerza, porque esto es sumamente peligroso. Es, digamos, una forma de llegar al totalitarismo, ¿no? Y bueno, si hay cierta gente que está siendo avalada por Dios, imagínate, ¿qué le puedo decir yo? Y adentro de este movimiento liberal también, era como que si no estás en esa, estás marginado. Y empezaban a decirles,
como dicen, liberales progresistas, a los que simplemente no adhiero, no quiero llevar adelante el mundo de Dios con el liberalismo y la política, simplemente no me interesa, y no porque no coincida con muchos aspectos morales con los que siempre coincido del cristianismo, de la época que yo era creyente, digamos. Pero creo en muchos de esos principios morales que este nuevo movimiento que está dentro del liberalismo no cree. Por ejemplo, que nadie tiene que tirar la primera piedra, que no hay que invocar el nombre de Dios en vano, que hay que entender y querer a los demás, que es una cosa que, bueno, no tiene que ver con el liberalismo, pero es una base importante de la colaboración, ¿no? Humana, y en general era un uso bastante político, como aval, como legitimador. Nosotros somos los que estamos con Dios, los otros no están con Dios. Ser ateo, por ejemplo, es algo que es directamente inconcebible. Si uno va, hay un libro de Holmes que se llama Anatomía del Antiliberalismo, que es la década del 70, que es toda la crítica antiliberal, pero no desde el marxismo, ¿no? Sino de esta cosa como del falangismo español, ¿no? De Carl Smith, esa crítica al liberalismo, hoy se la ve, que se llamaba antiliberalismo, hoy se la ve como pretendiendo estar integrada. Yo ahí me siento muy incómodo, cuando digo, no lo reconozco, me siento muy incómodo, pero no es que me siento muy incómodo porque otros tienen otra idea, que la pueden tener y la tenían. Yo ese pensamiento lo conozco desde que soy chico. He discutido con gente de lo que es el nacionalismo católico argentino desde que soy muy chico, pero antes se llamaba nacionalismo católico y tenían las mismas discusiones y al mismo nivel que las que tenía con los marxistas. No hay tanta, no hay tanto diferencia de nivel de conflicto. Pero de repente me dijeron que no, estos son los liberales y vos sos un progresista, que era lo mismo que siempre ha dicho el nacionalismo católico del liberalismo, que era marxista, porque lo consideran ateo y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, me pasó eso, pero tuve una época de mucha perplejidad con eso, y ahora, bueno, ya está, no estamos en la misma, ¿qué vamos a hacer? No importa, no. Como digo, lo importante es que uno tenga una cierta claridad en cuanto a lo que piensa y lo defienda. Y esto no tendría más o menos que ver con ese tiempo tan largo que tuvo el liberalismo metido en el baúl y hoy en día que ha salido, de pronto se topa con muchas corrientes que también por el auge de las redes sociales se van juntando y se van mezclando para tratar de dar respuesta a los problemas que tenemos hoy en día, ¿no sería más o menos? Sí, yo creo que es eso. Inclusive te diría que es haber salido del sótano y de repente haberse metido en una fiesta negra, digamos, ¿no? Y estar muy confundidos. También creo que es el miedo que le han tenido a la izquierda. Hay una cosa en el ataque de grupo, ¿no? Patotas le decimos nosotros, no sé cómo decirle, que es que el que ataca en el grupo tiene miedo, básicamente, pero tiene miedo de ser el atacado dentro del grupo. Por lo tanto, ejerce eso contra un tercero débil. Y yo creo que esa, no sé si cobardía o evasión o comodidad que tuvo durante mucho tiempo este mundo carapeno lo llevó a que, bueno, cuando ingreso en el mundo, ahora que digo, voy a volver al mundo y se encuentra con una cosa bastante salvaje, bueno, toma una posición salvaje que decantará, no sé, yo espero que decante, yo espero que de esto salga algo mejor, porque como digo, una de las cosas que me preocupan es que el liberalismo clásico está pegado a formas que ya se demostró que no funcionaban, que estaban muy bien cuando se pensaron, la verdad que estaban bien pensadas, como por ejemplo decir, bueno, si tenemos una república, más o menos zafamos, porque está bien, el presidente por ahí será un socialista, pero tenemos a los jueces, tenemos al Congreso que lo va a limitar. El Congreso va a tratar de que el presidente no gaste, si nosotros se lo escribimos en la Constitución, pero otra cosa va a ser el Congreso. Y nada funciona así. Entonces, hay un desafío muy grande de cómo construir un sistema político realmente que limita el poder. Y ahí hubo un no avance. Y yo creo que el no avance tiene mucho que ver con ese encierro en nos vamos a juntar entre los muy pocos que todavía creemos en esto,
y a tratar de estar cómodos encerrados en ese sótano. Eso tiene que ver. El avance de la izquierda tiene mucho que ver, es en gran medida una mala reacción al avance de la izquierda, ¿no? Y bueno, y una incomprensión, y un miedo, creo yo, a la izquierda, una incomprensión de cuál es el problema de la izquierda, me parece, puede ser. Podríamos decir más o menos que se ha atrofiado este pensamiento tanto tiempo sin ser utilizado. Y es verdad, desde que cayó el muro de Berlín no es un secreto que la izquierda tuvo que reinventarse, tanto políticamente como en su discurso. Y es precisamente en lo segundo donde nace este término de marxismo cultural, un término que se ha extendido mucho últimamente para describir este puente que ha hecho la izquierda entre la lucha de clases y las nuevas luchas identitarias, ya sea el feminismo, el ecologismo, la ideología de género y ese tipo de cosas. La pregunta sería, ¿es correcto este término para describir todo el bagaje ideológico de la nueva izquierda? ¿Es realmente una amenaza todo esto o es una lectura errónea? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es una lectura errónea, lo combato bastante la idea del marxismo cultural. Si algo que me sirvió toda esta experiencia con el liberalismo, que no reconozco, es para profundizar en algunas cuestiones, ¿no? Yo no creo que se le pueda llamar marxismo a otra cosa que a la idea de la lucha de clases y la explotación y la globalidad. Creo que darle al marxismo una versatilidad que no tiene es agrandarlo. Y está reducido a una explicación económica que pretendidamente científica de por qué había que ser socialista. Miren, acá encontré la razón por la cual, científica, por la cual hay que ser socialismo. Esa razón científica se cayó a pedazos. Y no existe tal cosa como lucha de clases. Y esto es muy importante, por lo cual yo no puedo caracterizar a todo lo demás como marxismo cultural. Además la palabra cultura tiene una serie de complicaciones, pero es que no, digamos, mientras la lucha de clases no existe, muchas de las cosas de las que se agarra la izquierda para militar y para agitar sí existen. Por ejemplo, el movimiento de derechos civiles de los negros en Estados Unidos estaba muy inspirado por la izquierda, pero el problema de la discriminación, la segregación racial existía. En Sudáfrica pasaba lo mismo, ¿no? Mandela era un tipo de izquierda, pero lo que él estaba describiendo existía. Foucault era un marxista, pero mucho de lo que él dice de la cuestión de las cárceles o de la cuestión de la enfermedad mental, lo que sé yo, existe. Y ahí es donde para mí Thomas Sachs me parece tan importante, porque él agarra de una perspectiva austríaca, toma los mismos temas y los trata de otra manera, ¿no? El problema de esto, de extrapolar el marxismo cultural, es que está la tentación de decir, bueno, como soy antimarxista, todos estos problemas no existen. Y no solamente no existen, sino que yo me sumo, porque lo más liberal ahora es sumarse a eso. Entonces aparece la discusión del matrimonio gay, yo tengo que estar en contra, porque la izquierda lo quiere. Y aparece la cuestión de las libertades civiles, y yo tengo que estar en contra, porque la izquierda lo quiere. Este es el gran problema de llamarle marxismo cultural, que no hay, no creo que haya una teoría marxista cultural, creo que los marxistas se han metido han militado en la cultura, digamos, se han puesto a agitar y a sembrar divisiones en cuestiones que tienen que ver y taras culturales y retrasos culturales que tenemos, y en vez de reaccionar con, bueno, a ver, estoy dispuesto a escuchar. Mientras no hablemos del uso de la fuerza, estoy dispuesto a escuchar esto que me están diciendo. Y se habla de la ideología de género, yo me he puesto a leer mucho de eso. La cuestión del género es muy importante para el liberalismo, ¿no? Thomas Sachs tiene una frase que dice, en el mundo animal es comer o ser comido, y en el mundo humano es definir o ser definido. Así que hay cosas muy desafiantes, hay observaciones que tienen 100 años, que vienen de la antropología, y que desafían mucho las taras o las limitaciones que tenemos. Que a mí no me asustan, yo no me siento compelido a ponerme una minifalda, que me caería espantosa. No me asustan, no me preocupan. Al contrario, me parece que en una sociedad el raro es muy importante. Así como es en la ciencia, digamos, el hecho que refuta es muy importante.
toda la gente que sea extraña y que no podamos comprender, tiene altísima información para darnos, ¿no? Y en el pensamiento liberal, donde decimos lo único que tenemos que hacer es excluir la fuerza, eso deberíamos valorarlo. Pero está todo como encapsulado en este pseudo conservadurismo, porque es como el miedo al cambio que ya ocurrió. No es el miedo a los cambios, que es algo natural, que todos tenemos algún tipo de conservadurismo, ¿no? Eso no es el cambio que ya ocurrió, lo quiero remoldear para volver al mundo donde vivía antes, porque yo en ese mundo donde vivía antes me siento importante, me siento que soy parte de lo más alto, lo más apetecible o lo más valorable de la sociedad. Y después lo hace en teoría, ¿no? Como Hans Hermann Hoppe, que tiene ese libro que se llama Realistic Libertarianism, ¿no? Donde hace esta cosa de, no, lo importante son los blancos heterosexuales y al lado, hay que estar al lado de esos. Es decir, hay una serie de cosas muy absurdas que después se empiezan a mezclar con el nacionalismo y aparece el pensamiento antiliberal que antes definíamos como antiliberal, mezclado acá. No sé si habrá una decantación en el futuro. Por eso es que creo que frente a la agitación de la izquierda en esos temas, tiene que haber una respuesta liberal, un liberalismo cultural. Yo hice hace poco un webinario sobre eso. Tiene que haber un liberalismo cultural. ¿Qué es esto de decir, señores, dejemos de molestar a los que viven de otra manera, dejemos de decir que el liberalismo depende de una forma de vida, o de una religión, o de una forma de pensar? Es totalmente falso que sea así. El liberalismo es bueno para el ser humano, no es que es bueno para un tipo de personas que tienen determinadas creencias. El liberalismo salvó a Occidente, no es que es una consecuencia directa, es como la vacuna. Yo le pongo un ejemplo en el libro Lo Impensable. El liberalismo es negativo, es decir, yo no quiero que me avasallen. No es una explicación sobre la vida, nace por oposición. Siempre va a ser oposición, es oposición al poder. Lo que hace que el liberalismo exista en Occidente como idea organizada es que existía como idea organizada el autoritarismo al que el liberalismo responde. Entonces esta idea de tengo que ir para atrás para que el liberalismo sobreviva. Es como decir, tengo que volver a las plantaciones para que sobreviva la idea de la libertad del esclavo. Es un poco absurdo, ¿no? Entonces, creo que es una idea que está súper confusa y que en algún momento de eso va a salir un liberalismo cultural, que no es el definirse como anti no sirve para nada, porque es un anti casi emocional, diría, o como reacción. Antimarxista, en cambio, estoy en contra de la idea de la plusvalía, estoy en contra de la idea de la explotación, estoy en contra de la idea de la socialización de los medios de producción. Y después tiene esto también todo un aspecto conspirativo, ¿no? Hay cosas maléficas atrás, que se parece al antiguo pensamiento de la sinarquía internacional, de la cual estaban detrás los judíos. Hay como un reciclaje de ese pensamiento que me parece bastante nefasto, ¿no? Y como dices, es algo netamente confuso. Y Sí. lo que se puede argumentar desde este punto de lo que he podido leer y escuchar es que se habla que todo esto está ligado a que la cultura occidental está teniendo un declive de todos sus valores y de la cultura misma, que precisamente le ha permitido ser el baluarte del mundo libre y se habla como que de un falso progreso mediante ataques internos y externos que en algunas ocasiones tú te has pronunciado precisamente al respecto, has dicho que no existe algo tal como la cultura occidental, lo cual me crea una gran confusión porque tenemos por un lado, por ejemplo, a Hayek hablando de la importancia de la tradición y de la religión, o un Mises mismo que afirmaba que la libertad es lo que definió la civilización occidental. No sé si nos puedes aclarar un poco sobre este tema porque, como tú mismo lo dices, es netamente confuso. Sí, hay un libro de Armando Rivas que tiene como 15 años que se llama ¿Quién es Occidente? Es muy bueno, creo que lo están por reeditar. El título es muy gracioso porque la nieta le pregunta, Datos hablaba de Occidente y la nieta le pregunta, ¿pero quién es Occidente? Entonces decidió escribirlo a partir de ahí.
donde él dice lo que llamamos Occidente es demasiadas cosas, porque sí, tienen parte del cristianismo, tienen gran parte del paganismo, tiene la tradición jurídica romana, tiene la tradición jurídica anglosajona, tiene el liberalismo, tiene el socialismo, tiene el fascismo, tiene el clericanismo, es muchas cosas, o sea, es una gran simplificación. Lo de decadencia de Occidente es algo que todo el tiempo se escucha, eso es más o menos como el fin de los recursos naturales, ese tipo de cosas, ¿no? Occidente es una gran simplificación, y es una simplificación histórica, geográfica, de ideas, filosófica, es una enorme simplificación. Hay cosas altamente contradictorias, yo puedo tener cosas mucho más en común con alguien que vive en Japón que con un señor que vive en Francia, ¿no? Que está en las manifestaciones, estas, haciendo líos en las calles, o con mi vecino. El occidente al que yo nací es muy diferente al de los millennials, y muy diferente al de mis abuelos y al de mis bisabuelos, no tiene nada que ver. Es una simplificación, la cultura no es algo que se pueda corporalizar, es algo que ocurre, es un resultado, ¿no? Y es un resultado que es cambiante, y que está todo el tiempo sometido a corrientes que lo van moldeando, lo van cambiando. Nosotros no hablamos como se hablaba hace 100 años. Y si leemos libros de hace 200 en castellano, nos resultan imposibles de leer porque es otra forma. Entonces hay cambios de concepciones muy grandes. Entonces, de todas las cosas que pasan en el mundo, nosotros hacemos grandes grupos analíticos y después hablamos como si esos grupos analíticos tuvieran existencia real. Entonces hay una batalla cultural por defender. ¿Dónde está la batalla? ¿Quién la pelea? ¿Quiénes son los soldados? ¿Cómo es? Y en general están hablando contra occidentales, digamos, ¿no? No, hay que defender a Occidente del socialismo. ¿Cómo vas a defender a Occidente del socialismo? El socialismo es parte, sí. Digamos, si la prioridad fuera Occidente, tendríamos que estar al lado de los socialistas, y al lado de los nacionalsocialistas, y al lado del Papa Francisco. Inclusive si hablan de, bueno, la religión católica, ¿cuál? ¿La del Papa Francisco? ¿La de Ibá de Balaguer? ¿Cuál es? O que dependen, no, sí, depende mucho el liberalismo, depende mucho del cristianismo, pero ¿cómo? ¿Cuántos hay liberales entre los cristianos? ¿Son muchos o son pocos? ¿Cómo es eso? Es un poco raro. O el liberalismo depende de que siga manteniéndose la familia como era hace 50 años. Pero como las familias son liberales, las familias tradicionales son liberales y las otras no, yo no he visto. Yo casi todas las familias que conozco son socialistas o colectivistas o de alguna manera. No veo esa relación. Me parece que es un gran equívoco. Y después hay otra parte que me habías preguntado que creo que me lo olvidé. Bueno, no sé, me olvidé lo otro que me habías preguntado. Lo que te había preguntado antes. Sí, Hayek y demás. Hayek es muy importante, Hayek, porque Hayek habla de las tradiciones, pero habla del orden espontáneo. Dice, las tradiciones cumplen un papel. No dice que las tradiciones tienen que ser obligatorias, o que no las tenemos que perder o cambiar por otras. Lo que está diciendo es que somos bastante moldeados por las tradiciones. Nosotros en principio estamos parados. Ese conservadurismo de Hayek yo lo acepto, es un conservadurismo racional. Estamos parados en un lugar. No, viene un señor que dice, no, tenemos que cambiar todo. Bueno, explícamelo un poquito mejor, porque la verdad que por ahora esto está funcionando. ¿Por qué tenemos que cambiarlo? Y hay que estar dispuesto a escucharlo. Por eso digo, tenemos una tradición matrimonial, por ejemplo. Es un tema que no sé por qué irrita tanto. Hay una equivocación sobre la tradición matrimonial. El matrimonio moderno no es la tradición matrimonial. La tradición matrimonial siempre ha sido así en la historia, el matrimonio arreglado entre las familias, eran pactos familiares. El capitalismo hace posible que el individuo diga, no, yo tengo un trabajo, tengo mis propios ingresos, me caso con quien quiero. Entonces lo que llamamos familia tradicional ni siquiera es tradicional, pero digo, hay una vinculación entre eso y eso no tiene que cambiar, ¿no? Y hay un señor que aparece y dice, no, puede cambiar, yo ahora puedo permitir matrimonio entre hombres y matrimonio entre mujeres. Y yo digo, ¿qué es esto? Esto nunca lo vi. ¿Qué es esta cosa rara? O sea, esa actitud es correcta, pero no el cerrarse y llamarlo marxista o decir que es parte de la
No, hay que escuchar, y porque es parte de la experiencia humana, el avance sobre eso. El matrimonio era sobre el hombre-mujer, bueno, era eso, y el salario era sobre la sal, digamos, ¿no? No interesa tanto. El avance de la sociedad tiene mucho que ver con el mercado. Entonces, la idea esta de Hayek de mantener eso, o inclusive él decía, capaz que nos hemos hablado del marxismo más por el cristianismo que por la consistencia de las ideas. Bueno, eso no quiere decir que tenga que hacer esto ha sido, de hecho, algo que ha sucedido, pero eso no quiere decir que tengo que ocuparme del liberalismo o conservar el cristianismo, como decir, nos han atacado unas sordas y nos hemos escondido en una pizzería. No, el liberalismo es fundamental, la pizzería. No, me parece que hay una confusión lógica ahí, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir es, a veces es muy difícil que se entienda de posiciones dogmáticas, que cuando uno dice, no me metan el cristianismo en el liberalismo porque uno está en contra, y estoy a favor de muchas cosas. De lo que estoy en contra es, primero, de que se hagan categorizaciones, estigmatizaciones de personas, no etiquetar, como decía Tomás A. justamente, no, ahora si vos no estás en esta onda religiosa, sos progre, ¿no? Estoy en contra de eso, estoy en contra de que no se acepte que puede haber un error, porque no dice, digamos, no está dentro de la doctrina propia determinadas cosas que se defienden. Estoy en contra del uso político de la religión. A mí mezclar religión y política me parece indecente, ¿no? Desde el punto de vista del liberalismo y desde el punto de vista de la religión. Que alguien me hable como si tuviera autoridad sobre mí, moral, porque es religiosa, digamos, y yo no lo soy, está mal inclusive desde el punto de vista del cristianismo. Nadie puede tirar la primera piedra, o sea, conéctense por lo menos con lo bueno del cristianismo y no con lo malo del cristianismo. Yo lo que estoy viendo es una invocación del cristianismo para el malismo. Hay una cosa que yo defino hace mucho que es el buenismo, ¿no? La tiranía del buenismo. Y yo soy bueno frente a lo que vos estás proponiendo, y te corro por ese lado. Y ahora hay otra cosa que es igual de tonta, que es el malismo, ¿no? Yo soy tan auténtico, esto es muy millennial, ¿no? Yo soy tan auténtico, tan cosa que soy malo con estos grupos, porque como tengo libertad de expresión, voy a hablar mal de esta gente. Eso no hay una conexión en la otra. Tengo libertad de expresión, pero mi expresión no está justificada por mi libertad, porque como hay libertad de decir cualquier cosa, si no, estaría justificado el marxismo. El hecho de que los marxistas tengan derecho a hablar no justifica el marxismo. Entonces tenemos que justificar lo que decimos. Tenemos que justificar cuando hablamos en contra de determinados grupos y los consideramos conspiradores, ¿no? Porque es una agresión muy grande considerar a alguien un conspirador. Entonces va por ahí un poco. Totalmente, y el mensaje que se podría quedar es de evitar los dogmatismos tanto como los reduccionismos para explicar lo complejo del mundo moderno. Y ahora bien, Bueno, pasando con los temas discutidos, quisiera pasar al campo de la política. Vemos que con el rotundo fracaso de la centroderecha, como sería Macri, Piñera, Rajoy y demás socialistas amarillos, como los llaman, ha surgido las denominadas nuevas derechas o extrema derecha, como lo denominan en los medios, más o menos para causar estupor entre la población. Vemos que ellos han capitalizado muy bien el descontento. ¿Cuál es tu lectura frente a esto? ¿Por qué fracasa la centroderecha? ¿Y qué de positivo se puede extraer de partidos como Vox en España, la figura de Bolsonaro o el mismo Donald Trump en los Estados Unidos? bueno, lo de derecha e de izquierda siempre es complicado, ¿no? Pero hace algunos años, antes de que apareciera todo este movimiento, a mí la palabra derecha me parece que estaba bastante bien definida si era contra esto que estaba viniendo, ¿no? Así como el liberalismo es contra el autoritarismo, bueno, si esta forma de autoritarismo buenista, sí, opresivo, está avanzando, yo me defino desde el otro lado. Hoy me complica un poco justamente por la aparición, creo que tiene que ver con esto, esta nueva derecha que está mezclada con nacionalismo, con clericalismo, con cuidado de cómo se comporta la sociedad desde el Estado, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores de Bolsonaro dice que el marxismo ya directamente no existe. Todo es esto que llaman la ideología de género, que digo, no es ideología, ¿no? Son estudios de género que vienen de 100 años, más o menos,
pero le llaman ideología, y nos están atacando por ahí. La sociedad, lo que quieren es hacer que la sociedad sea rosa. Una vez que sea la sociedad rosa, viene la estatización de los medios de producción. Yo no sé cómo es esa relación. Lo que sí sé es que esta oposición que tienen a los cambios que ocurren en ciertas partes de la sociedad les sirve mucho políticamente porque están generando una ola emocional con la cual la gente se quiere identificar. Y el mundo de las redes sociales, donde hay mucho tribalismo, muy curioso, me habían dicho que las redes sociales iban a traer todas estas actitudes tribales, la verdad que nunca lo hubiera pensado, que eso podía, a mí me sorprendió mucho. Así que creo que están muy potenciados con eso. Creo que es una mala reacción esa nueva derecha, porque de nuevo es, ¿a qué vuelvo para atrás que me sirva para estar opuesto a este movimiento? Y en eso no hay ninguna coherencia ideológica. No necesito volver para atrás, tengo que ir para adelante, ¿no? Si alguien me desafía, bueno, ustedes son muy liberales, pero ¿por qué la gente solamente se puede casar un hombre y una mujer, y un hombre y un hombre? Y yo hago y vuelvo para atrás porque tengo miedo que la izquierda está potencializando esto porque siempre se mete en los conflictos, digamos, su agitación, su forma de agitación es meterse en los conflictos. Entonces yo vuelvo para atrás y hago todo un movimiento, somos los malos, estamos en contra de todo esto nuevo que está pasando, y creo que eso tiene, políticamente les ha servido, pero digamos no sirve para llegar al tipo de sociedad que yo quiero llegar. Y de nuevo, es esa salida del miedo a la izquierda, pasar a la agresión del otro lado. Y copio porque también soy agitador, y digo que también siempre hablé mal del populismo, pero ahora hablo bien del populismo, y al que habla, incluso empiezo por los que eran más cercanos a mí, y que dice algo contrario a mi nueva doctrina, lo ataco en grupo, lo mismo que ha hecho la izquierda siempre. Y hay un juego del ataque a la reputación, ¿no? Que es muy complicado, que es tecnología cubana, básicamente. Entonces, el que viene y critica el mío, pero tengo 200 tipos que lo tengo organizados en Twitter que salen a atacarlo. No sé si es una etapa, bueno, lo mismo, creo que en esto podemos poner la bolsa Vox, o Bolsonaro, Donald Trump. Creo que es una etapa porque hay una cierta incoherencia, esto de invocar el nacionalismo, por ejemplo, cuando Johnson dice, yo voy a incluir a Huawei como para la licitación del 5G, o no necesariamente voy a firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos como quiere Donald Trump, ahí se ve la incoherencia, porque el nacionalismo no puede ser internacional, es absurdo, digamos, ¿no? Sí, el socialismo es internacionalista, pero la verdad es que el socialismo internacionalista solamente ha prosperado con el nacionalismo. Si uno escucha a Maduro, nunca habla de la lucha de clases. Él habla todo el tiempo de Venezuela, la bandera, el nacionalismo. En algún punto confluyen, ¿no? Uno dice, ¿cuál es la diferencia entonces entre estos nacionalismos si no es folclórica, si no es de invocaciones o hasta dónde están dispuestos a llegar? Sí, este nuevo nacionalismo me habla de propiedad privada y me habla de mercado. ¿Cuánto va a durar eso? Si hay unos valores que están por encima que hay que proteger, ¿no? ¿En qué momento eso se va a poner en juego cuando aparezca una crisis? Entonces yo lo que veo es que toda esta corriente no tiene esa coherencia y que lo que podría aclarar esta confusión, es el surgimiento de la respuesta liberal, de la respuesta individualista, de la ratificación de ese proyecto que se inició hace algunos siglos, pero con una coherencia que no tenía, con una profundidad que no tenía, con una respuesta sobre temas que no tenía. Para eso hay que pensar, hay que escribir, y sobre todo hay que tener en cuenta cuál es el peligro de que este curso de los acontecimientos siga, ¿no? Esta división entre dos formas de ver que la sociedad tiene que ser moldeada. La convivencia de esta idea del liberalismo económico con autoritarismo moral o cultural, me preocupa, la hemos visto en el pasado con los golpes de Estado en Latinoamérica, que uno los puede llegar a entender, porque si estoy huyendo, como digo, de una horda y me escondo en el local del Partido Socialista, es lógico que lo haga, pero por una circunstancia histórica que se superó. Volver a eso como si fuera una cosa ideal me parece un enorme error.
¿no? Me parece que no hay que estar ahí, sobre todo cuando no tengo el problema que tenía en la década del 60 o 70, que era la Guerra Fría, donde uno estaba de un lado o del otro. Ahora no hay una guerra fría, hay una guerra de redes sociales absurda, una guerra de influencers. Entonces, me parece que en todo eso, en algún momento van a aparecer ideas más claras que esto que es una reacción. Por ejemplo, está el multiculturalismo, ¿no? Que es esta idea que salió de las universidades canadienses hace mucho tiempo. Las verdades están muy bien, pero hasta las reglas jurídicas tenemos que cada uno con su cultura, de nuevo, transforman en centrar la cultura como si fuera un cuerpo, cada uno con su cultura debería poder manejarse. Y el liberalismo no es una ideología. El liberalismo pretende ser una respuesta universal, pero no universal desde lo colectivo, sino universal desde lo individual, desde las experiencias de tipo individual. Por lo tanto, cuando uno dice no hay que matar, eso no tiene que estar de alguna manera atado a una determinada cultura. Hay algo en lo jurídico que tiene que ser universal. Nosotros tenemos que sostener lo jurídico por encima. El respeto no es una opción frente al no respeto. Yo te respeto y vos no me respetas. El respeto tiene que ser sostenido como un valor universal. Entonces, del otro lado, la reacción aparece, bueno, estos grupos no me respetan, yo no respeto a estos grupos. Que parece ser una respuesta multicultural al final. Y la respuesta no es tengo un multiculturalismo del otro lado, tengo otro bando. La respuesta es no tiene por qué haber bandos desde el punto de vista de lo jurídico y lo político, ¿no? Me parece que en algún momento esta rueda se va a terminar de aclarar, o no, nos vamos a ir al demonio, porque no hay nada escrito, ¿no? Y precisamente los liberales, si por algo nos caracterizamos, es por ser positivos frente al futuro. Y sin duda hay una reorganización de las ideas, un replanteamiento que tardará un tiempo hasta sentarse. Y con esto quisiera pasar al siguiente y último bloque, que es el de recomendaciones. Quisiera que por favor nos recomiendes, ya sea libros, obras, películas, podcasts, lo que tú creas conveniente, que han aportado a tu descubrimiento académico e intelectual y crees que también le pueden servir a las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, yo recomiendo mucho los libros de Mises. Liberalismo me parece un gran libro como para empezar a entender, o La acción humana para entender la economía desde otra posición, porque es más que la economía, la acción humana, ¿no? Es la idea de la acción humana, los libros de Hayek también. Recomiendo a Ayn Rand, sobre todo recomiendo empezar por un libro que se llama El Manantial, que creo que es mejor que otro más famoso, que es La Rebelión de Atlas, pero me parece que El Manantial profundiza un poco más sobre alguna actitud que hay que tener frente a la vida. No estoy enteramente de acuerdo ahora con alguna parte de demasiada idealización que tiene, pero no importa, me parece que el aprendizaje es por etapas, y Ayn Rand es una etapa para aprender esto, y creo que completa mucho al liberalismo Thomas Sachs, que es alguien no considerado, porque es alguien que habla desde la teoría austríaca de cosas como la psicología, pero me parece fundamental para el momento y el tipo de discusiones que hay en este preciso instante, ¿no? Después, qué sé yo, podcast, recomiendo el mío, ya que estamos. No sé, no escucho muchos otros podcasts, la verdad. En fin, hay muchas cosas. Lo que vos me decías antes de que charláramos, que hay una parte donde tenemos que hablar de los referentes, que es una palabra que detesto mucho porque hay una costumbre que se está haciendo que es, yo bendigo a estos, ¿no? En esta cosa tribal que está apareciendo también en el liberalismo. Estos son los cardenales verdaderos del liberalismo. Pongo fulano. Yo no soy cardenal de nadie, eso es lo bueno. Nadie me ha nombrado cardenal, ¿no? Hacen una lista. Estos son los que yo valido. Y el otro que está validado dice, yo también te valido. O sea, hay una cosa como de colusión horripilante desde lo liberal y desde lo humano, que yo detesto. No hay referentes, ¿no? Yo no tengo referentes. Tengo autores que me interesan. Me parece que hay que buscar autores que a uno le interesan. Y sí, yo tengo una opinión sobre distinta gente
cuál es mejor, cuál es más coherente, pero esa lista no la voy a hacer nunca, ¿no? Públicamente. Me gusta lo que dice tal o cual, o este es el verdadero liberalismo. Porque capaz que si hay un verdadero liberalismo hay que traicionarlo, y a mí no me interesa el verdadero, a lo mejor a mí me gusta el que no es verdadero, qué sé yo. Entonces, propongo que salgamos de ese tribalismo de los influencers, ¿no? La cosa del influencer liberal o lo que fuera, me parece nefasto. Y siempre hay una cosa de exclusión. Como yo elijo a estos, estos no son elegidos. Ustedes vean, yo elijo a estos, así que estos otros no están elegidos. Así que eso no lo voy a hacer. Creo que hay que estar bastante desapegado a la gente que uno admira inclusive. Hay que estar dispuesto a, en un momento, dejar de pensar igual sin dejar de admirar. Como digo, me pasa con Ayn Rand en determinados aspectos, o con otros autores me ha pasado también. Sigo admirando mucho de lo que tiene, aunque no lo comparto exactamente como lo compartí al principio, y pienso otras cosas. Así que, no sé, cada uno tiene que explorar un poco. Y no hay que tener referentes, hay que tener autores favoritos en todo caso. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque tampoco hay que enfrascarnos en esa cámara de eco, donde nos contamos lo mismo a nosotros mismos y de ahí no sale para nada. Pero más de lo que yo me refería con referentes, a decir como que cuál es tu visión de que por ahí va la cosa, más es en el punto de buscar figuras que tengan cosas importantes que decir para ampliar esta red liberal. Y porque, por ejemplo, hay muchos autores, como tú lo dices, figuras que están por ahí sueltas y no son escuchadas. Y más es como para darles A promover. voz a Bueno, quienes yo tienen creo buenas que ideas. tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando. Va a surgir una respuesta también a este movimiento, que creo, estoy haciendo una predicción que nunca hay que hacer, pero sospecho que va a haber una respuesta coherente a esta confusión. Y hay alguna gente que la está expresando. Si bien hay gente que se confunde directamente y está sosteniendo figuras, ¿no? Hay un gran culto a la personalidad de Trump, por ejemplo, ¿no? Si uno dice que está despeinado, te dicen que sos marxista, es una cosa delirante, ¿no? Pero hay gente que lo ve. Jeffrey Tucker, por ejemplo, me parece que es un tipo que está analizando bien la cosa. Y de ahí surgirán otros. Por nombrarte uno que se me ocurre ahora, no sé qué más decirte. Bueno, que está ocupándose del tema. Porque además en este conflicto del que hemos hablado, nadie habla, ¿no? Es impresionante, porque eso te demuestra desde qué punto de vista es tóxico el grupo, el movimiento liberal. Nadie quiere hablar del asunto. Yo hablo del asunto, es decir, me gano un montón de enemigos, ¿no? Que son enemigos personales, es una cosa bastante increíble. Jeffrey Tucker es otro que habla sin tapujos del tema. Algo tiene que aparecer. Supongo que por ahí va a aparecer una respuesta diferente a la situación. Tanto el desafío que presenta la izquierda, el buenismo, como el desafío que presenta el malismo, digamos, ¿no? Que aparezca el liberalismo. Más o menos sale la disidencia de la disidencia. Bueno, Sí, sí. eso sería todo por mi parte. No sé si tú quieres añadir algo. No, nada, muchas gracias por la charla. Bueno, entonces muchísimas gracias por esta gran entrevista. Eh, Espero que muchas cosas hayan quedado claras para todas las personas que nos están viendo y muchísimas gracias a todos ustedes que hagan la entrevista. No olviden darle like, comentarlo si es que les ha gustado y sobre todo compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima.